Tenemos tres esferas, A, B y C. Entonces, mi esfera A, mi esfera B, mi esfera C. De peso cada una de ellas igual a 30 newtons. Están colocadas en una caja tal y como se muestra en la siguiente figura. El diámetro de cada esfera es de 20 centímetros. Tenemos que determinar la reacción que ejerce la pelota B sobre la pelota A, ¿sí? La reacción que tiene B debido a la fuerza que está ejerciendo A sobre B. La reacción, ¿sí?, de la pelota C sobre A, la reacción de la pelota C debido a la fuerza que está ejerciendo A sobre C. La reacción de la pared en el punto D, la reacción de aquí de la pared, que está haciendo la pared en este sentido. La reacción de la pared en el punto E, la reacción de la pared en ese punto. La reacción en el punto F, que estamos un poquito más abajo del suelo, en este punto aquí, donde está tocando la esfera. Y la reacción en el punto G, que es en este punto. Vamos a determinar todas esas magnitudes. Entonces, para poder hacer el análisis, tenemos que ir analizando pieza por pieza. Primero vamos a analizar el cuerpo que está hasta arriba, que es en donde hay menos fuerzas. Pues aquí vamos a analizar el cuerpo A. Y aquí del centro de gravedad vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Cada esfera tiene 20 centímetros. Entonces tiene un radio de 10. Este tiene un radio de 10. Desde aquí, desde el centro hasta el otro centro son 20. De aquí a aquí son 20. Y de aquí a acá son 20. Entonces nos forma aquí con el punto ideal del centro de gravedad de cada uno de esos cuerpos. Se nos forma un triángulo equilátero. Y como características del triángulo equilátero, sabemos que tienen ángulos de 60 grados. Entonces, la reacción que está haciendo B, ¿sí?, debido a la fuerza que ejerce A, viene en este sentido. Es la reacción de B sobre A. De su centro de gravedad, pasa por el otro centro de gravedad y, ¿sí?, aquí está el vector. Lo mismo pasa con la esfera C. De su centro de gravedad, aquí viene el otro centro de gravedad y aquí está, ¿no? El punto de contacto es aquí. Y en este punto, normalmente se nos forma un ángulo de 90 grados con la esfera A, que se le conoce como reacción normal. La reacción normal es perpendicular al punto de contacto, entonces aquí, sí, se forma un ángulo de 90 grados y también de este lado se me forma un ángulo de 90 grados aquí, ¿sale? Entonces yo pongo aquí una recta tangente, con esa tangente se me va a formar un ángulo de 90 grados. Con respecto a la horizontal, este ángulo es de 60, este es de 60, este es de 60 y este de acá es de 60, ¿sale? Este es el mismo que este y este es el mismo que este. Entonces ya tenemos los dos ángulos y las incógnitas es RBA y RCA. Y el único valor que tenemos, ¿sí?, es el peso de la esfera A, que va dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces aquí únicamente estamos analizando las fuerzas que están convergiendo en este cuerpo, en el cuerpo A. Y esas fuerzas, ¿sí?, que están concurriendo en este punto es el peso, la reacción de B sobre A y la reacción de C sobre A. Son todas las fuerzas que están interviniendo ahí. Entonces vamos a proceder a hacer la sumatoria de fuerzas sobre los ejes. Sumatoria de fuerzas sobre el eje X va a ser igual a la reacción de C sobre A por el coseno del ángulo, menos la reacción de B sobre A por el coseno del ángulo. Vamos a ver estas dos fuerzas. Sobre el eje X, este es el ángulo, ¿sí? Tenemos el ángulo A, que es adyacente a este cateto. Pues si es adyacente, lo obtenemos con el coseno del ángulo. Esta componente de este vector, la proyección de este vector sobre este, va a ser RBA por el coseno de 60 y la proyección de este vector sobre este cateto va a ser RCA por el coseno de 60. Entonces, este viene para acá y este viene en sentido contrario. Pues, son los dos vectores únicos que están sobre el eje X. Aquí están esos dos. RCA coseno de 60 menos RBA coseno de 60. Este lo paso por acá. ¿Sí? Y el coseno de 60 entre el coseno de 60 se vuelve 1, de forma tal que RCA va a ser igual a RBA. Su magnitud de ambas es igual, ¿sí? Tienen la misma magnitud. Las dos están cargando lo mismo. Entonces ahora vamos sobre la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Sobre el eje Y, esta componente va hacia arriba, ¿sí? Va a ser RBA por el seno
del ángulo, seno de 60, y del otro lado va a ser RCA por el seno de 60. Estas dos se están sumando, esta llegas aquí y después sumamos la otra. La suma de estas dos componentes tiene que ser exactamente igual a la que va en sentido contrario, que es W. Entonces vamos a analizar esa sumatoria. La sumatoria de fuerzas sobre el eje Y es RCA, seno del ángulo, más RCB, seno del ángulo, menos WDA, el peso de mi esfera A, que va en sentido contrario, por eso lleva el signo menos y es igual a 0. Este lo paso del otro lado. Me queda RCA, seno del ángulo, más RBA por el seno del ángulo. ¿Sale? Y es igual a WDA. Pero RCA y RBA son iguales, entonces una de estas dos lo voy a sustituir por esta, para que podamos tener términos semejantes y poderlos sumar. Y aquí tengo RBA, seno de 60, entonces aquí decidí sustituir RCA, ¿sí? Y lo sustituí por RBA. Entonces aquí en lugar de poner RCA pongo RBA, que vale lo mismo, seno de 60 más RBA, seno de 60. Este con esto se suman, me va a dar 2 veces RBA, seno de 60, y eso va a ser igual a WDA, que vale 30 newtons. Entonces, tenemos 2 veces RBA, seno de 60, igual a 30. Este 2 por el seno de 60 pasan dividiendo al 30. Y de esa forma ya tengo yo el valor de RBA, 30 entre 2 veces el seno de 60. Y eso me da 17.32 newtons. Entonces, la esfera B está cargando 17.32 newtons de la esfera A. Y la otra, como son iguales, carga exactamente lo mismo, 17.32. Ok, ya analizamos la esfera A. De la esfera A ya obtuvimos RBA y RCA. Ok, esta viene para acá, que es la fuerza, la reacción que está haciendo B. Y ahora vamos a analizar B. Cuando analicemos B en este punto, entonces esta reacción que viene aquí, ahora va a venir en sentido contrario. Ahora va a venir para acá, ¿sale? Entonces, eso es de la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad y sentido contrario. Pero como ahora estamos observando a B, estamos viendo qué fuerzas están interactuando con este cuerpo B. Y las fuerzas que están interactuando con el cuerpo B, ¿sí? Es la fuerza que está ejerciendo A sobre B, ¿sí? Que es esta de aquí, RBA, pero ahora viene hacia abajo, ¿sale? El piso reacciona hacia arriba y el peso de B va dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿ok? Y esta pared reacciona para acá. Entonces son las fuerzas que estamos analizando. En este punto de aquí, entre los dos no hay fuerzas, derivado a que esta reacción de B sobre A está empujando a este para acá. Entonces lo único que provoca es de que E reaccione en sentido contrario. Pero aquí, como no entran a presión, sí, entran libres esas dos esferas, no hay fuerza entre ambas. Pues vamos a analizar esa esfera B. Pues ahora estamos aquí, ¿sale? Ahí está. Entonces ahora A está empujando a B. Aquí viene esta de aquí, a ese le vamos a llamar la reacción de A sobre B. ¿Sí? A través de aquí de su centro de gravedad viene, aquí está, y el ángulo son de 60 grados, que es este de aquí, que es este mismo de acá. ¿Sale? El peso de A, el peso de B va dirigido hacia el centro de la Tierra, y la reacción F, este es el punto F del suelo, viene hacia arriba, perpendicular a la superficie de contacto. Como este es 90 grados, aquí está plano, entonces de aquí hacia arriba, perpendicular, aquí se me forman 90 grados, y con esta, si yo trazo aquí la tangente a estas dos, se me tiene que formar un ángulo de 90 grados, y es este de acá. Ok, perpendicular a la superficie de contacto, aquí a la pared, perpendicular viene para acá, reacción aquí, ¿sale? Va dirigido para acá. Y esta es la reacción de la pared en el punto E. Son las 4 fuerzas que están interviniendo. 1, 2, 3, 4 fuerzas están interviniendo ahí. Pues ahora sí vamos a proceder a hacer la sumatoria de fuerzas sobre el eje X y sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Entonces sobre el eje X tengo esta, que es positiva, ya está sobre el eje. Entonces ya no necesitamos descomponerla. Va a ser RE sobre B. Y esta sobre el eje X está para acá, viene en sentido contrario. Va a ser RAB
por el coseno de 60 por ser el cateto adyacente. Son las únicas dos fuerzas que están sobre el eje X. Vamos a proceder a hacer esa suma. REB menos RAB coseno de beta es igual a 0. Este pasa para acá. Entonces va a ser REB menos RAB coseno de 60. Y esto es igual a RAB coseno de 60. ¿Sale? Entonces, la reacción de la pared en el punto B va a ser igual a la reacción de AB por el coseno de 60 grados. Y RAB es igual a RBA, ¿sí? Por el sentido que llevan cada una de ellas. Aquí está, RAB es igual a RBA. Y ahora sí multiplico 17.32 por el coseno de 60. Y me da 8.66 newtons. Entonces, en este punto la caja tiene que soportar 8.66 newtons. Está reaccionando con esa fuerza. Y entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas sobre el eje de las Y's. Sobre el eje de las Y tengo esta, que es RF, la reacción del suelo en el punto F, que va en sentido positivo. WdB, que va en sentido negativo. Y esta componente sobre el eje Y, que va en sentido negativo, que vamos a obtener con el seno. Este cateto de aquí va a ser le corresponde al cateto opuesto al ángulo. Es el seno, va a ser RAB por el seno de 60 grados. Entonces, esas tres fuerzas vamos a expresarlas aquí. RF positiva menos RAB seno del ángulo menos WdB. Entonces paso esta para acá y esta también para acá, los dos positivos. Aquí están ya los dos. Y ahora sí sustituyo. La reacción en el punto F, del suelo en el punto F, es igual a 17.32 por el seno de 60 más 30 newtons que vale el peso de mi esfera B. Y eso me da 45 newtons. Entonces, vamos nuevamente hacia arriba. Este análisis que hicimos aquí corresponde exactamente al mismo análisis de la esfera C. Si yo hago este mismo análisis, ¿sí? Esta fuerza que venía hacia abajo, como tiene el mismo diámetro, es esta misma de aquí, ¿sale? La reacción en este punto va hacia arriba, la reacción en este punto va en este sentido, y el peso de la esfera va dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces son exactamente las mismas cuatro fuerzas, ¿sí? Pero ahora en el punto C. Entonces por simetría, RF es igual a RG, tiene 45 newtons, y la reacción en el punto E es igual a la reacción en el punto D de 8.66 newtons. Entonces, si yo veo RF son 45 y RG 45, yo tengo esta esfera que vale 30, esta que vale 30 y esta que vale 30. Entre las tres suman 90 newtons. Entonces, esos 90 newtons, 45 está cargando en este punto F y 45 están cargando en este punto G. Son los 90 de las tres esferas que están aquí. Y en las paredes, aquí viene 8.66 y acá viene 8.66. Entonces, de esa determinación de fuerzas, se seleccionan los materiales para que esta caja resista esos 90 newtons. Entonces, aquí tiene que tener un mínimo de resistencia de 8.66, acá de 90 y aquí de 8.66.